Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando acerca de los tiempos proféticos que ya estamos viviendo de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. La Voz de la Alianza, un programa para ilustrar acerca de lo que Dios ha marcado para los tiempos de hoy. Estamos en el año 2020, estamos ya terminando el séptimo mes, pronto a comenzar el octavo mes, y por eso estamos convocando a un ayuno. El Espíritu Santo nos mueve a orar y ayunar, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, tiempos de peligro. Así lo llama la Biblia, tiempos peligrosos por todo lo que está profetizado y está aconteciendo. Esta pandemia tiene que ver con señales de los tiempos últimos que estamos viviendo, pero no debemos enfocarnos solamente en esta señal. Hay muchas señales, hay bastantes señales que Dios ha determinado para los tiempos que estamos viviendo en este siglo XXI, año 2020. Por eso hoy estaremos hablando de Jesucristo, porque Jesucristo, su testimonio, dice la Escritura, es el espíritu mismo de la profecía. La profecía nos ilumina, la profecía nos abre el camino, la profecía nos aparta de toda contaminación que hay en la tierra. Por eso hoy hablaremos de Jesucristo, de los milagros de Cristo Jesús, y estamos convocando a un ayuno. El ayuno correspondiente al mes de agosto, los días 3, 4 y 5 estaremos ayunando, no solamente en contra de la pandemia, sino también a favor de la economía en México. Estamos viviendo tiempos donde la economía tiene que activarse, las personas tienen que salir a trabajar. Dios está de por medio en el trabajo, Dios está de por medio en el dinero, Dios está de por medio en la economía familiar, en la economía de una ciudad, en la economía de una nación. Para eso existe la iglesia, para estar orando y ayunando a favor de lo que la tierra necesite, lo que la ciudad necesite, lo que el país necesite. Por eso oramos por nuestro país, oramos por las autoridades de nuestro país, oramos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela en las Escrituras. La Biblia es un manual, el manual que debemos seguir aquí en la tierra para que nos vaya bien. Porque hay un enemigo de la palabra, Satanás el diablo, está al acecho de cada persona para que no crean en la Biblia, no crean en la palabra de Dios. Por eso se predica el Evangelio en todo lugar y en todo momento, y se ayuna. La iglesia ayuna porque el ayuno destruye toda fortaleza que el diablo quiera levantar en contra de la palabra de Dios, en contra de la oración, en contra de la bendición de Dios. Por eso estaremos ayunando 3 días, lunes, martes y miércoles de la otra semana, 3, 4 y 5. Ya comenzamos un nuevo tiempo y estaremos ayunando para destruir todo tipo de enfermedad, para activar la economía y también para destruir toda fortaleza que el diablo esté levantando en nuestras regiones, tanto del Pacífico como del Golfo de México, porque estamos en una temporada de huracanes que termina hasta el mes de noviembre. Por eso tenemos que orar y ayunar para destruir esas fortalezas. Y vamos a añadir un punto más, un punto que tiene que ver con la familia. La familia está en el blanco de ataque del diablo. El diablo está atacando la familia. ¿Cuántas personas no conocen acerca de lo que Dios determinó para la familia? Por eso estaremos también destruyendo esas fortalezas que el diablo ha levantado en contra de la familia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 24, la Biblia habla allí acerca de que las personas en la tierra, las ciudades, las naciones, las familias contaminaron la tierra porque violaron los mandamientos de Dios. Dios determinó la familia con sus propios mandamientos. La familia nace del corazón de Dios, el matrimonio, los hijos.
no es una creación humana, no es un invento humano. Así que el hombre no puede hacer absolutamente nada para poner otro modelo de familia. Cuando lo haga, vendrá juicio. Por eso Isaías 24 habla del juicio en el planeta Tierra, porque han violentado las leyes de Dios. Dice, vamos a leer en Isaías 24, 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Y disminuyeron los hombres. Esto habla de muerte prematura, muerte en la familia, muerte en ciudades, muerte en naciones. Y todo esto porque rompieron, traspasaron las leyes que Dios ha establecido. Por eso predicamos el Evangelio, damos conocimiento de las Escrituras para que toda familia pueda conocer las leyes de Dios. Dios se mueve a través de sus propias leyes. Las leyes de Dios pueden traer maldición o pueden traer bendición. Maldición si se violan las leyes, bendición si se obedecen las leyes de Dios. Por eso estamos orando y ayunando para destruir todo aquello que el diablo ha levantado en contra de la familia, en contra de nuestras ciudades, en contra de nuestras naciones. Este virus que hoy conocemos no es producto de la casualidad, no es casualidad que durante 7 meses esté aquí en la tierra, no es casualidad de que todavía no se tenga ninguna solución humana. El hombre no puede hacer nada contra este virus, lo único es mantener la distancia. Cuídense de no ser contagiados, y si alguien es contagiado, bueno, pues tratamientos caseros, porque no hay más, no hay solución, no hay vacuna, así que hay que encomendarse al Dios de los cielos. Por eso hoy hablaremos de cómo estar acudiendo al Dios que nos ama. Dios es el creador del ser humano, Dios es el creador de la familia, Dios es el creador del planeta Tierra. Dios es el creador de los tiempos. Estamos en el tiempo del siglo XXI. Este es un tiempo que Dios estableció para nuestra generación. Por eso debemos acudir al Dios que nos ama. Pero para que Dios intervenga en los asuntos del hombre en la tierra, tenemos que creer las Escrituras, creer las promesas de Dios, creer el Evangelio de Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño de Satanás. Satanás es un espíritu que se mueve en la mente de las personas. Las personas que están rechazando a Dios, que rechazan el Evangelio de Jesucristo, que rechazan los milagros de Dios, las sanidades de Dios, son personas que han sido perturbadas por espíritus inmundos. La Biblia habla de espíritus inmundos, la Biblia habla de demonios que perturban la mente, que perturban los sentimientos y la voluntad del ser humano en la tierra. Por eso la Biblia le llama tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque los demonios están atacando a las personas indefensas. ¿Quiénes son las personas indefensas? Aquellas que están apartadas de Dios, aquellas que todavía no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellas que todavía no reconocen que la sangre que Cristo derramó en la cruz ha sido más que suficiente para limpiarnos del pecado y para librarnos de la muerte y librarnos de toda enfermedad y protegernos contra todo contagio. Por eso, solamente a través de Jesucristo y su sangre podemos ser librados de toda obra de las tinieblas aquí en la tierra, pero tenemos que creer.
al que cree en lo que Dios ha establecido, todo le será posible. Por eso hoy hablaremos de los milagros de Dios. Sí, hoy por ejemplo es un día muy especial para Israel. Están celebrando lo que es el 9 de Ab. En los tiempos proféticos, en los tiempos establecidos para Israel, hoy es un día significativo para la nación de Israel. Sí, el 9 de Ab, que vendría siendo Ab es el quinto mes del año judío. Para el calendario de nosotros, ¿qué día cae? Hoy. Hoy en la noche entraría. 29. Y terminaría mañana en la noche. 30. Sí. De agosto, el 9 de Ab, el mes de ya Ab. Que los judíos siempre cuentan los días al empezar la noche. Empieza un nuevo día. ¿Por qué lo recuerdan tanto los judíos este día, el 9 de Ab? Bueno, todo empieza cuando la historia de los 2 espías que manda Moisés a investigar la tierra prometida. Y bueno, al regresar, llegan con los frutos, ¿no?, de la tierra. Regresaron con uvas, con higos, dátiles en el hombro, ¿no? Es una foto famosa con granadas, la fruta que se llama granadas. Y bueno, ese también fue el día que Israel dudó de Dios, porque 10 espías, de hecho, 10 de 12 dudaron. Y esos 10 contaminaron al resto de Israel. O sea que 10 personas no creyeron, esa es la incredulidad. Sí, tuvieron temor, tuvieron miedo porque vieron gigantes en la tierra, porque vieron que ahí estaban, dicen ahí los hijos de Anac, los gigantes. Entonces la incredulidad de estas 10 personas vino a causa de lo que vieron y oyeron. Al extremo. Vieron a los gigantes, vieron ciudades construidas por los gigantes y tuvieron miedo. Al extremo de que ellos mismos se dijeron que eran langostas delante de ellos. Allí está, se ven menos de lo que Dios ha determinado para los hijos de Dios y se vieron ellos como seres indefensos, seres que iban a ser destruidos por los gigantes. Le tuvieron miedo a los gigantes. El miedo paraliza la fe. Entonces estas personas, 10 personas, regresaron con miedo, temor, y el problema es que lo hablaron. O sea, contaminaron a otras personas con lo que hablaron. El miedo es un espíritu que sale de la boca de una persona para contaminar a otros y entonces paraliza totalmente la fe de las personas y les hace ser incrédulas, y como incrédulas se rebelan a Dios. Hay una rebelión a Dios, estos 10 se rebelaron contra Dios. Sí, por eso Dios hizo juicio. Como fueron 40 días de la expedición, entonces por cada día un año. Por eso los judíos recuerdan este día, el 9 de Ab. 9 de Ab. Porque es el día en que Dios mandó juicio por la incredulidad. No quisieron creer a la palabra de Dios. Aún viendo lo que Dios estaba dándoles, tierra de gigantes, sí, frutos muy grandes, una tierra muy fértil, tierra donde fluye leche y miel, aún viendo ellos todo lo que estaba delante de sus ojos, el miedo a los gigantes, el miedo a tener que entrar a un territorio desconocido, les hizo ser incrédulos, hablaron mal, y entonces Dios se molestó por la incredulidad. La incredulidad molesta a Dios, porque Dios establece su palabra. Su palabra es autoridad. Dios no es un hombre para que esté jugando con su palabra. No, Dios es Dios. Y Dios establece su palabra como autoridad para que la creamos y la obedezcamos. Y el pueblo de Israel se le olvidó lo que Dios le había dicho de su palabra. No creyeron en su palabra y Dios por eso mandó juicio. 40 días estuvieron inspeccionando la tierra estos 10 espías, 10 líderes,
Eran 12, pero 12, 10 no 10. creyeron. 2 sí creyeron. Josué Josué y y Caleb. Caleb sí creyeron. Que son los dos únicos que Estaban en otro espíritu. y fueron los dos únicos de que llegaron desde Egipto hasta la tierra prometida. Allí está la diferencia. Eran 12, de los cuales 10 personas fueron castigadas, entraron al juicio de Dios. En cambio, los otros 2, ellos fueron recompensados en su fe. Ellos sí entraron a la tierra prometida. Sí, el juicio era prácticamente que en 40 años toda esa generación que vino de Egipto iba a desaparecer, a excepción de Josué y Caleb. Esto también significaba, porque de acuerdo también a la Biblia, a los 20 años era cuando alguien, un israelita, se volvía al ejército, Sí. entraba al ejército. Lo cual quería decir de que si tenían 20 años y ya estaban en el ejército, no iban a llegar ni siquiera a los 60 años. Sí. Iban a fallecer en el desierto. Solamente los que tenían menos de 20, esa fue parte de la gracia de Dios, que Fue la solamente los que generación tuviesen que menos pudo de entrar. 20 o que fuesen hijos de la nueva generación son los que iban a entrar Entró a la una tierra nueva prometida. generación, Dios comienza de generación en generación. Si una generación no le cree a Dios, la aparta, empieza otra generación. Es como Dios obra en los tiempos. Por eso la Biblia habla de tiempos proféticos, porque Dios le da la oportunidad a una generación. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. Tenemos la oportunidad para creerle a Dios, creer en su palabra, no creer en los engaños del enemigo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor con este virus, de esta pandemia, no es más que una prueba que Dios envía para aquellos que están dudando de Dios, aquellos que todavía están apartados de Dios. Dios está diciéndole a la gente, arrepiéntanse de todo pecado. Este virus es porque hay pecado en la tierra, hay pecado en tu familia. Arrepiéntete. Si hay arrepentimiento y clamas al Salvador, que es Jesucristo, vendrá un cambio sobre tu vida. Entonces la maldición pasará a ser bendición. Este es un milagro. El milagro tiene que ver con algo inmediato de Dios, donde pasamos de muerte a vida, de enfermedad a sanidad, de maldición a bendición. Pero hay que creer. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de la verdad para ser libres del engaño. Porque el diablo está engañando con este virus. El diablo se especializa en hacer correr las malas noticias, hacer correr el miedo y el temor. Fue lo que sucedió con los 10 espías que regresaron con miedo y empezaron a difundir, a divulgar el miedo al pueblo de Israel. Entonces Dios se molestó porque estaban hablando y contaminando a otro pueblo. Porque el miedo tiene que ver con la palabra que se habla de parte del enemigo. Dios habla fe, en cambio el diablo habla miedo. Y el diablo quiere que el hombre camine con miedo precisamente para que el hombre pueda apartarse de Dios. Por eso estamos en una lucha en lo espiritual, en una guerra que tiene que ver con la fe. Al que cree la palabra de Dios le irá bien. Al que no cree tendrá problemas. Por eso se predica el Evangelio. En medio de estos 7 meses de crisis, de enfermedades, ¿cuántas personas debieron haber fortalecido su fe? Han estado confinados en su casa para estar estudiando de la Biblia, para estar orando en familia, para fortalecer su fe. Ahora estamos ya en un programa de desconfinamiento donde las personas tienen que salir a trabajar. Bueno, habla de Jesucristo en tu trabajo, habla de Jesucristo en la calle, habla de Jesucristo a la gente, porque solamente Jesucristo es el único que puede ayudar en contra de este virus. No hay otra persona que te pueda ayudar en contra de este virus. Este virus está aquí en la tierra y el único que puede eliminar este virus es Dios. Así que por eso debemos acudir a Dios. Por eso hoy hablaremos de los milagros de Jesús
Para el pueblo de Israel es un día significativo, el 9 de Av, Sí. porque es el tiempo cuando Dios mandó juicio por la incredulidad de la nación, de gran parte de la nación de Israel, Sí, es que por el también, miedo y el temor. y esto ha sido también el resultado de todas las tragedias que ha tenido Israel. Por eso Han caído el 9 siempre. de Av es un día donde se recuerdan las tragedias, es un Sí. día de ayuno. Sí, por eso es el día de hoy, los 2 días que más ayunan los judíos es el día de hoy y el día de expiación. De expiación. Ahora, hablando del 9 de Av, bueno, también tiene que ver con las destrucciones de los 2 templos que tuvo Jerusalén, Sí. tanto del primer templo Coincidió con el 9 de Av, Cayó la 9 de Av, destrucción de los 2 templos en el que se construyeron. 586 a.C. por Babilonia, El primer templo que construyó primer Salomón templo fue Salomón, destruido. y el segundo templo en el año 70 después de También fue Cristo destruido. por Roma. Así que el 9 de Av son fechas significativas para la nación de Israel. No son fechas de alegría, son Sí. fechas de tragedia, de Le llaman llanto, el Día Nacional de Tristeza de tristeza. por todas las tragedias que han habido. También el 9 de Av es cuando empezó lo de la primera cruzada, por ejemplo, o la Segunda Guerra Mundial, cuando aniquilaron prácticamente a los judíos. Tiene que ver también con los destierros como el de España en 1492, o destierros como en Inglaterra, en Francia, que fueron desterrados los judíos por ahí de esos tiempos. O sea, todas las fechas, incluyendo también de terrorismo, como el que hubo en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, también todos estos tienen que ver con el 9 de Av, han sido casi todas. O sea que hay que revisar la historia reciente que tiene que ver con Israel y todas las naciones alrededor de Israel, porque es el cumplimiento de la profecía. Dios es fiel a su palabra, es fiel a la profecía, y el pueblo de Israel es el reloj profético para todas las naciones del planeta Tierra. Mas, sin embargo, Por eso estudiamos de Israel. Sin embargo, hay una palabra profética que da el profeta Zacarías, Sí. cuando dice que Dios va a quitar esos ayunos. Y esos ayunos que antes eran de tristeza, ahora ya no se va a ayunar, sino que va a haber alegría. Sí, Dios siempre promete la restauración, se le llama restauración. Es la esperanza que tenemos todos aquí en el planeta Tierra de que Jesucristo va a restaurar el matrimonio, va a restaurar la familia, donde el corazón de los padres vuelve a los hijos, el de los hijos a los padres, porque hay mucha maldición en la familia. Va a restaurar las autoridades, porque muchas autoridades están en corrupción, cometiendo injusticia. Así que Dios es Dios de justicia, Dios es Dios de autoridad. Las autoridades son establecidas por Dios para que haya justicia en la tierra. Y la iglesia es la autoridad espiritual que Dios estableció. Ya tenemos 21 siglos de iglesia con el propósito de orar y de ayunar y de establecer el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios en una ciudad, en una nación? Echando fuera demonios. De otra manera, haciendo milagros. Por eso hoy hablaremos de los milagros que están registradas en la Biblia, la palabra de Dios, y comenzamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31, porque la iglesia de Jesucristo nada tiene que ver con religión humana, nada tiene que ver con las organizaciones religiosas que muchos conocen. Muchos se preguntan, ¿de qué denominación religiosa eres? No, la Biblia no habla de ninguna denominación religiosa. Cuando el hombre habla de estos conceptos es porque no conoce la Biblia, no conoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no conoce el poder de Dios. La autoridad está en la iglesia. La religión no tiene autoridad. La religión camina con miedo y temor a las circunstancias que el diablo trae sobre ciudades y naciones. Por eso
Jesucristo vino y Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo se caracterizó por los milagros. ¿Qué es un milagro? Es la intervención de Jesucristo a donde hay un problema, a donde hay personas con problemas, donde hay personas que le están creyendo a Dios. Si tú eres una persona que tienes problemas por alguna enfermedad, por algún problema especial en tu familia, en lo económico, y estás viendo este programa, quédate con nosotros, porque hay un milagro que Dios está preparando para tu vida. El milagro se da en un momento instantáneo. Dios quiere solamente que le oigamos y le creamos. Por eso no es casualidad que estés viendo este programa, porque Dios te ama y Dios quiere hacer un milagro en tu vida personal, tu matrimonio, tus hijos. Dios es el Dios de la familia, el Dios de nuestros pueblos, de ciudades y naciones. Por eso la Biblia habla de que Jesucristo se caracterizó por los milagros. Leamos Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí las Escrituras en el Evangelio según San Juan, en su última parte, se registra de que Jesucristo hizo infinidad de milagros. Estos milagros están escritos en el Evangelio según San Juan para que creamos, para que tengamos fe. Los milagros son para fortalecernos en fe. Sin fe no agradamos a Dios. Fe es todo lo contrario de lo natural. Tenemos 5 sentidos para contactarnos con el mundo de lo natural. Los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo, los ojos, el sentido de la vista, el olfato, los oídos, la boca, las manos, 5 sentidos. Pero estos 5 sentidos tienen que ver con el mundo de lo natural, de lo físico. Nosotros no podemos conocer a Dios con los 5 sentidos físicos. No podemos conocer a Dios con el razonamiento de la mente, con lo humano. A Dios lo conocemos por medio de la fe. Y la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. El autor de la fe se llama Jesucristo. La fe viene por la palabra de Dios. La palabra que hoy tenemos en la Biblia. La Biblia es la portadora de la fe. Quiero tener fe y quiero recibir el milagro debido a la fe. Tengo que creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Por eso escuchamos el Evangelio y estamos creyendo en lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Aquí la Biblia dice que Jesucristo hizo milagros con el propósito de que la gente creyera de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Cristo vino a darnos vida eterna. Cristo no vino a darnos religión. Cristo vino a darnos la eternidad, la vida eterna. Todo ser humano sabe que un día va a morir, sus días están contados. Nadie puede ir más allá de 80 años, 90 años. Hay que prepararse para la muerte, pero la muerte es la puerta de entrada a la eternidad. Si la persona en vida física, biológica, recibió la vida eterna en Cristo Jesús, cuando llega a morir se va a la eternidad con Dios. Pero si la persona
no recibió la vida eterna en la tierra cuando tuvo vida física y vida biológica, cuando llega a morir se va al infierno. Nadie lo puede sacar de allí. Por eso la importancia de predicar el evangelio mientras haya vida física, vida biológica. No predicamos religión, predicamos la vida eterna, porque todos vamos a la eternidad. Solamente que la eternidad tiene dos destinos, el cielo o abajo, al infierno. Eso está registrado en la Biblia. Cristo fue quien habló del infierno. Así que debemos conocer lo que hoy está registrado en la Biblia por los tiempos que estamos viviendo. Las personas creen que por el hecho de que una persona murió y que por el hecho de hacer rituales religiosos los van a sacar del lugar a donde ya fueron. Nadie puede sacar a nadie después de la muerte. Así está escrito, dice la Biblia en Hebreos, que el hombre muera una sola vez y después entramos todos al juicio. Seamos cristianos o no cristianos, todo ser humano por el hecho de haber pisado esta tierra, nacido en este planeta Tierra, vamos a entrar al juicio. ¿Quién es el juez de la tierra? ¿Quién nos va a enjuiciar? Se llama Jesucristo. Así que Jesucristo lo debemos conocer como el Salvador. Hoy Jesucristo se predica para la salvación de vida eterna, pero un día Jesucristo mismo será nuestro juez, será el juez, porque todos los que hayan muerto van a resucitar para entrar al juicio. Algunos volverán a morir, otros no, ya estarán en la eternidad con Cristo, porque Cristo es vida eterna. Todo esto es enseñanza que debemos hoy conocer por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Hay mucha muerte a nuestro alrededor y hay que orientar a la gente. La muerte no es más que una etapa en la vida del ser humano. No termina allí la vida del hombre, no. Es la entrada a la eternidad. No es lo mismo vivir después de la muerte. Por ejemplo, la Biblia habla de 1000 años con Jesucristo. No es lo mismo vivir 1000 años en el planeta Tierra con Jesucristo que 70 años hoy en día. Hay una gran diferencia entre 70 años de hoy a los 1000 años que vienen después de la muerte. Y después del milenio, después de los 1000 años, toda la eternidad. Por eso debemos conocer la profecía, y es a esto que vino Jesucristo, a iluminarnos, a darnos la palabra que nos alumbra hacia la eternidad. Jesucristo comenzó su ministerio en su propia ciudad, la ciudad que lo vio crecer, la ciudad de su infancia, la ciudad de su adolescencia, la ciudad de su juventud, la ciudad donde Cristo tuvo la oportunidad de trabajar en el oficio que le enseñó su padre adoptivo José. Así que Jesús era el Hijo de Dios, pero Dios escogió una ciudad donde Jesucristo haría vida de familia. La ciudad se llamó Nazaret. Todos conocieron a Jesús en Nazaret. Lo conocieron siendo niño, lo conocieron siendo adolescente, lo conocieron siendo joven y lo conocieron siendo ya un joven adulto, porque la Biblia no nos explica, pero de pronto ya no está José, que era el carpintero de Nazaret, el carpintero de la ciudad. Entonces Jesús, el hijo mayor de la familia, tomó el oficio de su padre adoptivo y se le conoció como el carpintero de Nazaret. Era el hijo del carpintero, pero tomó el oficio de su padre. Por eso Jesucristo trabajó en lo secular para alimentar a su mamá, alimentar a sus hermanos, alimentar a su familia. Todo esto es enseñanza. Así que la Biblia habla de que Jesucristo comenzó su ministerio en Nazaret. Allí establece su plan de trabajo. Puedes leer lo que está escrito, por ejemplo, primeramente en Lucas capítulo 4, versículo 18,
19, Jesucristo está en Nazaret, está en la sinagoga de Nazaret y allí lee al profeta Isaías. Y es allí donde Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en mi propia persona y en esta ciudad de Nazaret. Vamos a leer, es interesante. Sí, dice el 17 dice, 17. Y se le abrió y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí está el cumplimiento de la profecía. Jesucristo a los 30 años de edad comenzó su vida ministerial en la tierra. 30 años de vivir en Nazaret, y a los 30 años, un sábado en la sinagoga, se le dio a leer el libro profético de Isaías, donde hablaba del Mesías prometido, hablaba de Jesucristo. Entonces Jesucristo lee lo que estaba escrito en Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo comenzaba su ministerio. ¿Qué fue lo que sucedió en Nazaret? ¿Qué fue lo que sucedió en todas las personas que estaban escuchando a Jesús hablar del profeta Isaías? Dice el versículo 22. 22 de Lucas 4. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Aquí está, algunos creyeron, pero otros no creyeron. ¿Quiénes son los que no creyeron? Los que dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿No es el Mesías? ¿Cómo es el Hijo de Dios? ¿Cómo es el ungido de Dios? Si le hemos conocido, le conocimos siendo niño, adolescente, joven, adulto. Sabemos que José era su padre, era el que trabajaba la carpintería, lo conocemos. Y ahora él está declarando, hoy la palabra profética se está cumpliendo en mí, la palabra de Isaías tiene un cumplimiento en mí, yo soy el Mesías prometido desde los tiempos de Isaías. Algunos creyeron, otros no creyeron. Por eso se predica el Evangelio, algunos creerán, otros no creerán. Dios se manifiesta en la tierra o se revela al ser humano en la tierra, podríamos decir de tres maneras. Número uno, por la misma creación. Cuando vemos el sol, vemos las estrellas, vemos la luna, vemos al ser humano, estamos viendo la creación de Dios. Entonces, nosotros conocemos a Dios a través de su propia creación. Pero si no queremos creer en la misma creación de Dios, para eso se predica el Evangelio de Jesucristo. Cristo vino a predicar el reino de Dios. Hoy la iglesia predica el reino de Dios. En los tiempos de los años, creo que 70, 80, Dios levantó a un evangelista muy famoso en el mundo entero llamado Billy Graham. Billy Graham fue un predicador del evangelio, no hizo ningún milagro, no oró por los enfermos, pero miles de personas fueron salvas. Porque
Otra de las maneras en que Dios se revela a la humanidad es a través de la predicación del Evangelio. Y hay personas que oyen el Evangelio, creen con su corazón y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y son salvos. Así que Dios se revela ya sea por la creación, el sol, la luna, las estrellas, los seres humanos, pero también se revela por su palabra, las Escrituras, el Evangelio que se predica. Pero si las personas les cuesta trabajo aún creer en Dios, viendo el sol, la luna, las estrellas, viendo o oyendo el Evangelio de Jesucristo, para eso son los milagros. Los milagros Dios los da con el propósito que la gente crea que hay un Dios todopoderoso. Los milagros tienen que ver con la intervención de Dios en lo sobrenatural. La mente humana no puede intervenir en lo que es un milagro, no la puede entender, no puede razonar el milagro, porque es un milagro. Por eso Dios sacude conciencias, sacude mentes, sacude a muchas personas en su alma con los milagros. Y Jesucristo se caracterizó por los milagros. Por eso Jesucristo dijo, si no creen a la predicación de la palabra, crean por los milagros, crean por las obras. Por eso en este siglo XXI que vivimos, las personas tienen que ver milagros, tienen que ser sacudidas para poder creer en Jesucristo. Volvemos nuevamente a Nazaret porque es importante. La Biblia dice que Jesucristo, ya lo leímos en Lucas capítulo 4, comenzó su ministerio en Nazaret. Y allí dijo, hoy se ha cumplido esta palabra profética. Y Jesucristo empezó a recorrer ciudades y aldeas, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, hablando del reino de Dios. Y un día, a través del tiempo, Jesucristo solamente estuvo 3 años y medio predicando el Evangelio en la tierra. Así que en un día de estos 3 años y medio, regresó de nuevo a su ciudad, Nazaret, para darle otra oportunidad de salvación. Ya Nazaret había oído de los milagros de Jesucristo en Galilea, en Judea, en otros lugares. Así que un día Jesucristo regresó de nuevo a Nazaret. Leamos Mateo capítulo 13, versículos 53 y 54. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Así identificaron a Jesús. ¿De dónde ha sacado este varón tanta sabiduría? ¿Y de dónde vienen los milagros que él está haciendo? De lo que estamos escuchando en otros lugares. ¿De dónde viene el poder para hacer milagros y el poder de la sabiduría que está en este varón? Porque aún después de oír todos los milagros que Cristo estaba haciendo, muchos en Nazaret no le creían porque estaban aferrados a su pasado. Lo vieron crecer como niño, adolescente, joven, y entonces se resistían a creer de que él era el Mesías prometido. Pero ellos identificaron que Jesús de Nazaret tenía sabiduría, poder de Dios, tenía el poder de hacer los milagros. Podemos seguir leyendo versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Es lo que decían algunos en Nazaret, no estaban creyendo en él, entonces lo identificaban como hijo de familia. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos varones, aquí refiere Mateo, los nombres de sus hermanos son Jacobo. Este Jacobo fue
la persona que fue un principal para la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, es el que escribió la carta a Santiago. Santiago o Jacobo es el mismo nombre, es el hermano del Señor. Así que aquí tenemos 4 hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. El nombre Judas era un nombre muy común en esos tiempos, no era Judas Iscariote, ese era otro. Así que aquí tenemos 4 hermanos de Jesús, pero no solamente hay 4 hermanos varones, la Biblia también refiere de que tenía hermanas. ¿Puedes leer versículo 56? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él, no le creían. Ese es el problema para muchas personas que no le creen a Dios, no le creen al Evangelio de Jesucristo, no le creen a las Escrituras. Están creyéndole más a este virus, conocen más del virus. Hay personas que se especializan en lo que es el virus COVID-19, oyen tantas voces, están dispuestos a oír, tienen comezón de oír de tanto de lo que se dice de este virus COVID-19. Conocen más del virus COVID-19 que de Jesucristo. Conocen más de este virus que de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 4:22, que la palabra es sanidad al cuerpo. Entonces, ¿cómo me voy a enfocar a una enfermedad? ¿Cómo me voy a enfocar a un virus cuando tengo la solución? La palabra, que es sanidad contra el virus. Reprendo al virus en el nombre de Jesús. Desato sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Tengo que creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Tengo que creer en Dios y no en la mentira del diablo. Por eso el diablo está trabajando en el miedo, en el temor. El diablo es un publicista de la mentira y del engaño, pero nosotros debemos estar escudriñando las Escrituras, oyendo la palabra de Dios, llenándonos del conocimiento de Cristo para no caer en el engaño del enemigo. Jesucristo, cuando oyó lo que decían de él en Nazaret, entonces Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Qué difícil es predicar el Evangelio en una ciudad que te vio nacer. Si tú eres cristiano, hombre o mujer, en una ranchería, en un ejido, en una ciudad, y te vieron o te conocieron en esa ciudad, siendo niño, adolescente, joven, conocieron posiblemente tus picardías, conocieron algunas maldades que hiciste, pero de pronto vino Jesucristo a tu vida. Jesucristo representa un cambio de vida y pasaste de ser una persona perversa o mala a una persona buena. Las personas que te conocieron no querrán reconocer de que tú ya cambiaste. El único que te califica es Dios, y Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi ungido, y ahora yo te usaré. Y empezarás por tu propia ciudad. Te crean o no te crean, predica el Evangelio de Jesucristo, predica. Dios por eso nos unge con el Espíritu Santo para hacer milagros, reprender las mentiras del diablo, reprender las enfermedades y desatar sanidad. A través de los milagros muchos reconocerán que eres el ungido de Dios o la ungida de Dios. Y si no quieren reconocer de que tú eres el ungido de Dios, salte de esa ciudad y vete a otra ciudad. Hay muchas ciudades que están necesitadas y requieren la salvación de Jesucristo. Todo eso está registrado en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo encontramos cómo Jesucristo mandó a predicar a 3 ciudades importantes en los tiempos de Jesús a sus discípulos, y ellos salieron a predicar a 3 ciudades que fueron Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Qué fue lo que sucedió en estas ciudades? No quisieron creer
la predicación del Evangelio. No quisieron creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo, no quisieron creer, tuvieron la oportunidad de salvación, ahora lo que queda es juicio. Por eso, aquí en Mateo capítulo 11, versículo 20-21, Jesucristo mismo dijo. ¡Ay de ti, Corazín! 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. No se habían arrepentido, habían hecho milagros. Los discípulos eran ungidos, Jesucristo los mandó a hacer milagros. Hicieron milagros en Betsaida, en Corazín, en Capernaum, hicieron muchos milagros, pero los milagros son para que la gente crea y se arrepienta de todo pecado. Pero estos no se arrepintieron. Sigue leyendo, por favor. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Por eso, amigo, amiga que nos estás viendo, viene un tiempo de juicio. El mismo Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos ama y hoy se predica de Él para la salvación y sanidad, un día será también el juez de todo el planeta Tierra. Todos daremos cuentas. Los que somos cristianos estaremos ante el juez de jueces para ser recompensados por servirle a Jesucristo, por caminar en fe al servicio del Señor. Y aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia, volverán a morir. Es la segunda muerte que tiene que ver con el lago de fuego, tiene que ver con la separación eterna de Dios. Por eso, todo esto tenemos que considerarlo. Jesucristo comenzó su ministerio en comenzó en Nazaret y no le creyeron, algunos no le creyeron, pero Jesucristo volvió de nuevo a Nazaret. En Mateo capítulo 13, versículos 57 al 58, Jesucristo mismo, dice la Biblia, no pudo hacer milagros, muchos milagros allí, debido a la incredulidad. ¿Qué mata los milagros de Dios? Quieres un milagro, pero no lo recibes debido a la incredulidad. Puedes leer Mateo 13, del 57 al 58. Y se escandalizaban de él, porque Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros, y estoy hablando del Señor Jesucristo, estoy hablando de Dios en el planeta Tierra. El Dios encarnado no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad Nazaret debido a la incredulidad de Nazaret. Tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Debemos creer en la palabra de Dios. Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Tienes un síntoma de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, puede ser este mismo virus. Tú tienes que librar la batalla por medio de la palabra. Jesucristo ya se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Antes de terminar este programa, queremos orar por ti, porque Dios nos ha ungido, de gracia hemos recibido para dar de gracia. Y la Biblia dice que debemos orar unos por otros. El poder de Dios, el poder de sanidad, se libera donde hay oración por los enfermos. Quien quiera que tú seas, si has creído en Jesucristo, esta palabra es para ti y el milagro está ya para ti. Vamos a orar. Padre, nos unimos en oración conforme a tu palabra que dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra con un propósito, tú lo harías.
En este momento nos estamos poniendo de acuerdo, tu siervo y tu servidor, para orar por cualquier persona que nos ha estado viendo, esperando recibir un milagro. Oramos, Señor, por cada uno de ellos y pedimos perdón por los pecados de incredulidad, los pecados de duda, todo pecado que se haya cometido en una familia, perdónalo, Señor. Reprendemos las enfermedades y desatamos ahora sanidad. Por la llaga de Cristo Jesús, sean sanos en Cristo Jesús. Lo declaramos hecho, dicho y hecho, y le damos la gloria a Jesucristo, Señor y Salvador. Los cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos un manto protector del Espíritu Santo para cada persona y cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora denle las gracias al Señor, siempre dándole las gracias. Lee el Salmo 103, es un salmo de gratitud. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza y seguimos adelante. Dios nos ama, Dios te ama y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.